Que Dios nos ayude, hermanitos, y que ojalá que con mi voz no los vaya por ahí, no los vaya a dormir, y me va a costar doble trabajo, dormirlos y después despertarlos. Y creo que cuando uno se despierta así medio encamorrado, como que sale como que un poquito medio molesto. Espero que si los despierto no se molesten tanto, Hermanitos, pues me da mucho gusto saludarlos. Pues vamos a poner en manos del Señor esta palabra, que sea Él quien hable por medio de su Santo Espíritu. Y pues bueno, vamos a continuar con esta serie de mensajes dados por nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan a las iglesias del Asia Menor. Y si me acompañan, por favor, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor su bendita palabra. Si me acompañan, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti en esta tarde. Venimos aquí a este lugar, a tu casa, Señor. Venimos agradecidos de corazón porque tú eres un Dios bueno, fiel y justo, que nunca te has apartado de nuestras vidas. Hoy, Padre Santo, estamos aquí clamando ante ti, Señor, en esta tarde, para que este tiempo en el cual vamos a compartir de tu bendita palabra, seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, hablando a nuestras vidas, al corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes. Que tú les hables, Señor, y que esta palabra quede sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos, y que por medio de tu Santo Espíritu redarguyas en cada uno de ellos para que lo podamos poner en práctica, Señor, y pueda ser en beneficio de nuestras vidas. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, hermanitos, hemos visto 4 mensajes. Empezamos por la iglesia de Éfeso, después seguimos con el mensaje a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, y la semana pasada fue la que dio mi esposa, fue a la iglesia de Teatira. Y conforme vamos compartiendo la palabra de Dios, y conforme el Señor va hablando a las iglesias, híjole, hermanos, esta vez me tocó a mí el mensaje que le da a la iglesia de Sardis, y la verdad está bien fuerte esta palabra de Dios que le está dando a esta iglesia. Yo espero que lo que se va a hablar el día de hoy, que es palabra del Señor, no lo tomen a título personal. La verdad, hay muchas cosas que al estar preparando la palabra de Dios, la verdad a mí me llegó tremendo, de todas las iglesias les llega un mensaje. Ninguna tiene todas las palomitas buenas. Siempre hay algo que el Señor Jesús le está diciendo que corregir. Pero esta iglesia, la iglesia de Sardis, es una iglesia que estaba moribunda. Ya estaba acinita de morir. Como cuando a las personas le inducen a un paro, que están ahí, pero realmente están muertas. Tienen nombre, dice la palabra de Dios, y están muertas. Entonces, vamos a ver ahorita lo que nos quiere hablar la palabra de Dios. Y como introducción, vamos a ver las características que tiene la iglesia de Sardis. Y la primera es que era una iglesia moribunda, a punto de morir. Así como cuando, no sé si hayan visto, hay algunos ejemplos que puedo poner de algunos animales que les llaman animales zombies, que están caminando, pero por dentro están muertos. Veía uno de una catarina en donde una avispa, dice que una avispa le pica con su aguijón, se lo inyecta por donde está, pues yo creo que todos sus intestinos, y ahí lo que le pone son sus huevecillos para que puedan nacer estas avispas. Y conforme va pasando el tiempo, esta catarina no se da cuenta absolutamente de nada. Sigue
caminando, sigue haciendo sus cosas y como si no pasara absolutamente nada. Pero después de un tiempo, como van creciendo las avispitas ahí, las larvas de las avispas, conforme van creciendo se van comiendo internamente a ese gusanito, a la Catarina. Llega un momento, yo no sé qué le inyecte la avispa a esa Catarina, pero llega el momento en que la Catarina anda como si estuviera viva, pero ya está muerta. Se la están comiendo por dentro. A fin de cuentas, esta Catarina, después de que nacen esas avispas, sigue por un cierto tiempo, será 2-3 días, y después muere. Así estaba la iglesia de Sardis, moribunda, a punto de. Y vamos a ver esas características. Sardis, el pueblo de Sardis dice que era más bien la capital del reino de Lidia. Era una ciudad rica en donde pasaba un río en medio de la ciudad, y en ese río dice que venían pepitas de oro, y la gente se dedicaba a pepenar, a buscar esas pepitas. Y había mucho dinero ahí. Fue la primera ciudad donde se empezó a acuñar monedas. Y era una ciudad pues bien próspera, había mucho dinero, pero también había ahí, dice que había muchos músicos, había arte, había dinero. Imagínense, dinero, arte, pues simple y sencillamente muy fastuosa esa ciudad. También fue una ciudad muy fortificada. También la vez pasada yo les comentaba que la iglesia de Pérgamo estaba en un monte alto. Esta estaba todavía en un monte más alto, pero con una pendiente casi, ¿cómo se dice? ¿Paralela? Sí, ¿verdad? Paralela, y la ciudad de Sardis estaba en la parte de arriba. Y era muy, muy, muy difícil de que los pudiesen conquistar, porque estaba como amurallada en la parte de arriba, y todo ese acantilado más o menos eran como unos 20-30 metros de altura. Era muy difícil de que la pudieran conquistar. Y en el año 549 a.C., el rey Ciro de Persia iba y estaba asediando a la ciudad de Sardis. Y al llegar lo vieron imposible de poderla conquistar. Pero dice que uno de los atalayas, uno de los vigilantes que estaba en la muralla, dice que al mirar para la parte de abajo se le cayó su yelmo, o sea, su casco. Se le cayó para abajo, y unos de los que estaban del ejército del rey Ciro lo vieron cómo se bajó. Se bajó por cierto lugar, vieron cómo se subió, y ese fue el acabose de la ciudad de Sardis, porque ese mismo día los soldados del ejército del rey Ciro penetraron a esa ciudad amurallada y fue conquistada. Eso. ¿Qué podemos aprender tantito de esta porción? De que nosotros debemos tener cuidado de nuestras grietas que podemos tener en nuestras vidas, esos pequeños descuidos que tenemos, en donde esos pequeños rendijas el enemigo puede venir y acabar con nuestras vidas. El enemigo aprovecha la más mínima oportunidad que nosotros le podamos dar para que él venga a destruir nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que dice el Señor aquí en la palabra de Dios que seamos vigilantes, que estemos al pendiente, que estemos bien atentos a lo que puede venir y aquello que nos puede hacer daño. Y vemos aquí, vamos a ver en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que es el mensaje que le da nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan a la iglesia de Sardis.
Y dice así, de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Vemos aquí también nuevamente que nuestro Señor Jesús le está dando el mensaje, dice la palabra, que al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia viene siendo el líder, el pastor, el que es el encargado de dar la palabra de Dios, que sea la palabra correcta, que sea la palabra sana, que sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que vaya todo conforme a la palabra de Dios, porque si no, de otra manera, al compartir un evangelio diferente, se puede venir y pasar lo que le estaba pasando a la iglesia de Sardis. Por eso es que es importante que cuando nosotros compartamos de la palabra de Dios, los siervos que compartan de la palabra de Dios, ustedes puedan cotejar en la palabra de Dios si realmente es lo que estamos compartiendo o no. Y eso ustedes pueden decirle al pastor, al líder: ¿sabes qué? Aquí estás mal, y corregir, porque somos humanos y podemos cometer errores que pueden también afectar sobre todo a la iglesia. Y también nos dice aquí, vemos que nos dice que dice aquí la palabra de Dios, que Él dice a nuestro Señor Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y vemos que aquí también se le da, a esos 7 espíritus se le da al nombre del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que les estaba faltando a la iglesia de Sardis? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos da vida, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos da dirección, el que nos da sabiduría, el que nos hace comprender las cosas que vienen en la palabra de Dios que a veces no comprendemos. Por eso es importante que cuando leamos la palabra de Dios podamos pedirle dirección y sabiduría al Espíritu Santo, que es el que da vida. Y eso es lo que le estaba faltando a la iglesia de Sardis, porque estaba a punto de morir. Y lo dice en el libro de Romanos 8, capítulo 1 y 2. Si me acompañan, por favor, ahí después de los Hechos, Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Miren lo que dice. Por tanto, los que vivimos unidos a nuestro Señor Jesucristo, no seremos castigados. Y dice: ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, Él es quien controla nuestra vida y le da sentido para que podamos vivir en el camino de la rectitud, que es lo que Dios está demandando de nosotros. Ahora, como una pregunta: ¿el Espíritu Santo realmente está morando en nuestras vidas? ¿Realmente el Espíritu Santo de Dios estará obrando en nuestras vidas? Porque un cristiano que tiene al Espíritu Santo de Dios puede ser un buen esposo, puede ser una buena esposa, un buen hijo, tiene amor, no juzga, hace las cosas adecuadas, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y eso, al único que le corresponde hacerlo es prácticamente a ti, a nadie más. Tú eres el único que te vas a encargar de que tu vida sea edificada, buscando de la palabra de Dios, buscando en las Escrituras, para que te vayas alimentando y poco a poco vayas llegando a lo que dice la palabra de Dios, a la estatura del Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de poder entender y poner en práctica todo lo que aprendemos de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué
crees que pueda pensar Jesucristo de ti o de mí? En este momento, ¿cómo estamos realmente de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la santidad que Él nos dice? ¿Cuál es la realidad que puede haber en el corazón de cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros? Y si vemos aquí, yo a mí me sorprende y digo, wow, a esta iglesia le estaba tal vez faltando el Espíritu Santo de Dios, porque estaba prácticamente muerta. No, yo no me explico cómo es posible que una iglesia pueda estar compartiendo del Señor sin que tenga la dirección del Espíritu Santo de Dios. Igualmente en nuestras vidas, si no tenemos a Dios en nuestras vidas, estamos prácticamente muertos. Si nos damos cuenta, cuando hay alguna situación, la mayoría se preocupa por esa situación. Esta pandemia ha dejado a mucha gente, tal vez a lo mejor, no solamente con las defensas bajas, sino tal vez con muy poca fe en creer en nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas siguen en su casa, siguen ahí, siguen temerosos. ¿Y dónde está nuestra confianza en el Señor? ¿Dónde está nuestra confianza en el Señor? Si nos decimos hijos de Dios, tal vez le tengamos miedo a la muerte. Vemos todo esto bien hermoso, este mundo, nuestra familia, el trabajo, lo que tengamos lo vemos bien hermoso. Pero dice la palabra de Dios que es mejor cuando vamos a la presencia del Señor que estar viviendo en este mundo. Es mucho mejor. Tal vez muchos no lo crean, tal vez muchos todavía lo piensen, pero es mucho mejor si el Señor nos llama a su presencia y estamos en el camino del Señor. Es mejor ir con Él en este momento, porque se vienen cosas más difíciles de las que estamos viendo en este momento, hermano. No es nada comparado con la tribulación que se viene. Vienen tiempos difíciles y si no estamos preparados, vamos a fallar y nos va a ir muy mal. Dice el Señor a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿por qué muere una iglesia? ¿Por qué creen que muera una iglesia? Y es que miren, hay iglesias y las podemos ver en la televisión. Tal vez han ido a otras iglesias. Hay iglesias que sinceramente son muy fastuosas, edificios hermosos, tal vez haya muy buenos cantantes, tal vez vaya muy buenos predicadores, pero ¿qué les parecería que todo eso nada más fuera como que tuviera nada más un velo, que fuera nada más la apariencia? Que tal vez esas iglesias pueden estar ahí muertos cantando, muertos sirviendo, muertos sirviéndole al Señor, muertos haciendo tantas cosas que a veces hacemos en la iglesia, nada más por el simple hecho de hacerlas, y ya no las hacemos con esa entrega, con ese amor que es para el Señor. No es para las personas lo que nosotros hacemos, es para Dios, y el día que lo entendamos, tal vez ese día va a decir, ¿sabes qué? Hoy voy a entregarle lo mejor al Señor. A partir de este momento le voy a ceder la vida a mi Señor. Gálatas capítulo 1, fíjese lo que dice acerca de cuando una iglesia muere. Gálatas capítulo 1, está más adelantito de Romanos. Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 7. Miren lo que nos dice Santiago. El apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1 del 6 al 7. Dice, miren lo que les dice. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, o sea, Jesucristo, por la gracia de Cristo, para seguir, dice, un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Una iglesia
empieza a morir cuando comenzamos a alejarnos de las verdades que dice la palabra de Dios y empezamos a tergiversarla. Hay personas que tal vez vengan a la iglesia solamente a escuchar la palabra de Dios, una palabra, no una palabra de Dios, sino una palabra de motivación que les acomode en ese momento para que digan: wow, qué bonita palabra, esa me acomodó. Pero tal vez hay palabras duras que llegan al corazón y que tal vez te lastiman, pero es palabra del Señor que está llegando a tu corazón para que corrijas ciertas cosas en las cuales todavía estamos fallando. Hay personas que tal vez vengan y digan: esa predicación que dio tal pastor, yo ya la sabía y no me dejó absolutamente nada. Tal vez vengan y critiquen la manera de vestir a las personas. Tal vez vengan y hagan cosas que la verdad no le agradan a Dios. Tenemos que empezar a cambiar todos esos paradigmas, esa mentalidad que tenemos de hacer las cosas, porque todo eso lo hemos adquirido durante muchos años por la sociedad, por este mundo, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tenemos que empezar a deshacernos de esa mentalidad. Por eso es que dice la palabra de Dios: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que empezar a cambiar el chip anterior que teníamos y ponernos el nuevo ahora con el conocimiento de la palabra de Dios que nos da Él en su bendita palabra. Es importantísimo que empecemos a cambiar. Ahora, lo único que da vida, decía hace un momento, a la iglesia es el Espíritu de Dios. Y lo único que puede dar, si nos damos cuenta, es lo que a veces nos falta mucho por hacer: la oración, la obediencia, la unidad, el amor. Y todo esto es lo que da el Espíritu Santo si lo tenemos realmente en nuestras vidas. Ahí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 6, 16, miren lo que nos dice en su palabra. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque cuando andamos en la carne matamos a la iglesia, porque hay personas que aman más al mundo que a las cosas de Dios. Porque si mentimos, pensamos a veces que está bien, decimos a veces una mentirita piadosa, no pasa nada. No pasa nada si llego tarde, no pasa nada si le miento a mi esposa, no pasa nada, y así nos la pasamos diciendo que no pasa nada, pero sí pasa mucho, porque si mentimos, sabemos prácticamente que lo que nosotros estamos diciendo nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. Discúlpenme, hermanitos, a Dios no lo podemos engañar. Pueden engañar a cualquier otra persona, pueden engañar a un servidor, pero a Dios no lo podemos engañar. Y alguien por ahí escribió una carta que dice: ¿cómo matar a una iglesia? Y dice: no vengas a la iglesia. Y si vienes a la iglesia, llega tarde. Al fin que la alabanza no es importante. Y si vienes, ven de mal humor, peleado con tu marido, peleado con tu esposa. Si quieres matar a una iglesia, dice: al salir de la iglesia, arrepiéntete de haber venido, de que lo que aprendiste no te sirvió para nada. También dice: si quieres matar a una iglesia, no aceptes ningún cargo en la iglesia para poder servirle al Señor. Critica a los demás, dice, en vez de servirles. Si quieres matar a una iglesia, dice, solo ven a la iglesia y trata de agradar a las personas. Anda de iglesia en iglesia como un chapulín brincando de aquí para allá. Y que vea el pastor que no es el que manda ahí en esta iglesia. No ores, no leas la Biblia. Deja que el pastor haga todo el trabajo.
Cuando vengas a la iglesia, siéntate hasta atrás y no cantes. Y si canta, canta como tú quieras. No diezmes, no ofrendes. A ver cómo le hace el pastor para solventar todos los gastos de la iglesia. Y muchas cosas que dice esta carta. También te dice, si quieres matar una iglesia, no traigas a ninguna persona como invitado. Esto, la verdad, es lo que estaba haciendo la iglesia de Sardis. Por eso es que la iglesia es la iglesia, la única que no fue perseguida ni por los judíos ni por los romanos. ¿Por qué? Porque se estaba ajustando a las cosas de este mundo. Les daba el gusto a las personas, les daba lo que querían escuchar. La iglesia de Sardis le dice al Señor: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia de Sardis estaba pero tan en paz, en una comodidad tremenda, y tenían esa paz de los muertos. ¿Quién ha visto un cementerio? Hay cementerios pues muy bonitos, ¿no? Cementerios con sus jardines, con flores, bien arreglados, por fuera bien hermosos, pero por dentro estaban muertos. Hay muchos muertos. La iglesia de Sardis era ese modelo perfecto de ese cristianismo inofensivo, que no hace ruido, que no hace absolutamente nada. Y es que si nos damos cuenta aquí en esta iglesia, tal vez los líderes estaban dando un evangelio que no iba conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que dice su palabra. Y por eso es que el Señor les dice: vigilen, sean vigilantes, estén atentos. Esa es una parte fundamental como hijos de Dios, que debemos de estar atentos a las cosas que nos pueden hacer daño. ¿Qué le pasó a la ciudad de Sardis? Se descuidó y fue conquistada por el rey Ciro de Persia. ¿Por qué? Porque descuidaron a lo mejor algo que dijeron: por aquí no va a pasar. No va a pasar absolutamente, porque se confiaron de que estaban seguros de que nadie los podía conquistar. Desafortunadamente fue el principio y el fin de la ciudad de Sardis. También nos dice en la palabra de Dios, dice: afirma las cosas que aún no mueren. Hay cosas que aún no han muerto en nuestras vidas, hermanos. Hay cosas que aún no han muerto. Tu matrimonio no ha muerto, tu familia no ha muerto, tu trabajo no ha muerto. Pero si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, Él es el que te va a levantar, Él es el que te va a dar nuevamente vida, Él es el que te va a fortalecer, Él es el que te va a dar dirección, es el que le va a dar nuevamente, a dar sentido a tu vida. Es el que le va a dar sentido a tu vida. También te dice que tus obras, le decía a la iglesia de Sardis, que sus obras no son perfectas delante de Dios. Y es que hay muchas personas que tratamos de agradar al Señor, y tal vez nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero el hacer las cosas bien y que te salgan bien no indica que las estés haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de que cuando uno comparta de la palabra del Señor, cualquiera de ustedes lo puede compartir, que cuando compartamos, tratemos de no tratar de hacer feliz a las demás personas, o que seamos del mismo sentir, que no vaya conforme a la palabra del Señor, porque es más fácil agradar a Dios que agradar a la gente. Déjenme decirles eso. Es más fácil agradar a Dios si tú te arrepientes de corazón, si tú hablas con Él, si le pides perdón. Él ve tu corazón y seguramente tú le vas a agradar, porque te estás arrepintiendo sinceramente del Señor. También te dice el Señor: acuérdate. ¿Y acuérdate de qué?
Recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. No sé si todos, pero la mayoría, en mi caso, a mí el Señor me sacó de una situación difícil. Y creo que a todos de ahí nos ha sacado el Señor. Recuerda, dice, de dónde te ha sacado para que camines nuevamente y veas quién es el único que te puede sacar adelante. Por tus propias fuerzas no lo vas a hacer tú. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor. También te dice, acuérdate también de lo que has recibido. La iglesia de Sardis se había alejado de las verdades, de los fundamentos, de los preceptos de Dios. Y por eso es que le fue como en feria. ¿Qué hemos recibido cuando venimos a la iglesia? ¿Qué has recibido? ¿Qué has escuchado? ¿Lo has aplicado a tu vida? ¿O hay veces que simple y sencillamente venimos nada más a escuchar y nos vamos y regresamos como vinimos? Que cuando vengas aquí a escuchar la palabra de Dios, vengas con el oído afinado y escuches lo que Dios te está diciendo para corregir todas esas áreas de nuestras vidas que hay veces que están deshechas y el Señor las quiere reconstruir, las quiere levantar para que tú te levantes y le des la gloria y la honra al Señor. También te dice, guarda todo eso, lo que tú has aprendido. ¿Qué has aprendido? ¿En dónde lo puedes guardar? No lo guardes aquí, guárdalo en tu corazón. Tenemos que aprender de la palabra de Dios, que es la única en la cual podemos entenderla por medio del Santo Espíritu y ponerla en práctica en nuestras vidas. Salmo 119:11 nos dice así su palabra del Señor. Salmo 119, capítulo 11, 119, versículo 11, nos dice así el Señor. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿dónde hay que guardar la palabra del Señor? En nuestro corazón, para que de ahí fluya y podamos ver los frutos que el Señor quiere que nosotros podamos dar si realmente tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la iglesia. De otra manera, nuestra fe será muerta, porque no estamos haciendo, hay veces que no hacemos casi nada, hermanos, casi nada. Si queremos hacer feliz a Dios, hagamos su voluntad, sigámoslo a Él y hagamos lo que Él nos dice en todo tiempo. También te dice, arrepiéntete. ¿Arrepentirse de qué? Tal vez todos podamos decir, yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas como debe de ser. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Pero el Señor está diciendo, arrepiéntete. Deja de vivir como tú crees que estás viviendo bien. Deja de hacer las cosas que tú crees que están bien. Porque tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos es cambiar ese chip que hace un momento decía. Cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de vivir. Es difícil de cambiar, lo decía hace un momento, porque son muchos años de estar viviendo solo con las cosas del mundo. Y si no cambiamos, vamos a seguir por ese mismo camino y no va a haber cambios en nuestras vidas. Tenemos que empezar a transformarnos. Y una transformación es una metamorfosis, hermanos. Una transformación es una metamorfosis que tiene que hacer un cambio radical. ¿Qué es lo que pasa con una mariposa? Antes de ser mariposa es un gusano. Anda arrastrándose por la tierra, se va subiendo a un árbol, por instinto, yo no sé, se sube a una rama, ahí se queda durante tanto tiempo. Y no sé, es un cambio tan radical que de ver a un gusano, después de cierto tiempo, ese gusano se convierte en una mariposa para poder volar. Es interesante ver este ejemplo que pongo, porque así, como hijos de Dios, tenemos que empezar a transformarnos, que sea una metamorfosis
un cambio completo, radical, y que podamos caminar tomados de la mano del Señor, volar, como dice la palabra de Dios, como las águilas, volar hasta lo más alto. No es fácil, hermano, porque hay que pagar a veces un precio. Pablo nos dice también en el libro de los Filipenses, si me acompañan por favor ahí, que tenemos que pensar de una manera diferente. Filipenses capítulo, ¿qué dijimos? Filipenses capítulo 4, verso del 8 al 9. Miren lo que dice, cómo debemos de pensar. Dice, hermanos, dice, tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con cada uno de nosotros. Cambios en nuestras vidas, cambios verdaderos, cambios radicales que nos dice el Señor. Tenemos que cambiar esa manera triste y pobre que tenemos a veces todavía en nuestras vidas. También nos dice el Señor que Él vendrá como un ladrón y ni cuenta nos vamos a dar. Él viene por segunda vez y muchos tal vez pensamos que falta mucho tiempo. Muchos piensan tal vez que no es verdad, pero simple, nadie de aquí de los que estamos me puede asegurar que el día de mañana o pasado mañana o en 15 días van a estar vivos. Y en ese momento, en el día que tú fallezcas, y el Señor vino por ti, vas a entregar cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Dios? ¿Qué cuentas le vamos a entregar? Por eso es que tenemos que andar en rectitud, en honestidad, en amor, lo que nos dice el Señor, para que cuando Él venga nos pueda encontrar limpios, puros, sin mancha. Aunque hay veces que tal vez a lo mejor algunas personas parecen esos perros dálmatas, ¿verdad? Con muchas manchitas ya aquí. O algunos a lo mejor dicen, no, pues yo nada más tengo 3, 4 manchitas. El Señor te quiere limpio y puro, blanco como la nieve, dice. Tenemos que empezar a hacer ese cambio, esa metamorfosis, y que cambiemos todos esos hábitos que tenemos para que el Señor nos pueda llevar a su presencia cuando ya no estemos aquí en este mundo. Así es que, hermanos, pensemos en lo que nos está diciendo el Señor en este momento. Pensemos en lo que Él quiere que cambiemos cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que el Señor está hablando en nuestras vidas. También tenemos que tener mucho cuidado de que no haya pereza espiritual en nuestras vidas. Porque seamos sinceros, muy pocas personas, yo no lo sé, solamente Dios y tú sabes, hay muy pocas personas que le dedican un tiempo a Dios a leer de su palabra. Tal vez hemos menospreciado la oración también, porque la oración es la parte fundamental del cristiano para que podamos tener esa relación de Dios y Él pueda hablar a nuestras vidas. La oración es parte fundamental y tenemos que empezar a practicarla para tener esa relación con Dios. También en el verso 4 del libro de Apocalipsis, de la iglesia de Sardis, nos dice que Él tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Nos habla también ahí de que el Señor tiene un grupo pequeño de personas que son fieles al Señor. Y en cualquier iglesia, hermanos, que se predica la palabra de Dios, hay un grupo pequeño de personas que le sirve al Señor, que está haciendo su voluntad, que está llevando a cabo lo que dice su palabra. Hay un pequeño remanente esperando en Dios
que nosotros como iglesia seamos todos parte de ese remanente del Señor. Somos una iglesia pequeña, pero que ninguno de los que estemos aquí nos perdamos de que venga el Señor y nos diga: ¿sabes qué? Tú formas parte de ese pequeño remanente. Tú formas parte de los que van a ir con mi Padre. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que seamos una iglesia pequeña, pero cimentada en las enseñanzas, en la escritura de la palabra del Señor. Que estemos completamente seguros de que lo que nosotros estamos leyendo en la palabra es lo que vamos a aplicar a nuestras vidas. Y es que, como lo estábamos viendo ahorita, ¿no? Lo que es en el verso 5, lo que son vestiduras blancas, significa pureza, significa victoria, y el Señor dice que así nos va a vestir a todos aquellos que estemos caminando conforme a su voluntad. Por eso es que es importante que nosotros podamos permanecer fieles al Señor, hacer su voluntad y no perdernos todo lo que Él ya nos ha dado. Él te dice también que si permaneces fiel, Él no borrará el nombre del libro de la vida. ¿Cuántos les gustaría que su nombre fuera borrado, por ejemplo, de su certificado de la secundaria o de tu acta de nacimiento? A lo mejor ahorita muchos dicen: oye, es que ya ahorita inclusive te puedes cambiar el nombre, como lo hacen ahí las personas transexuales, ¿no? Que ya no quieren ser, los que son, ¿cómo se les llama? Sí, ¿verdad? Se cambia su nombre y ya. Y yo digo entre mí, ¿de qué sirvió haber ido los padres a registrar a esa persona con ese nombre si después se van a cambiar el otro nombre? Y los papeles que tienen todos a cierta edad, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, lo que hiciste, ¿dónde queda? ¿Se perdió tu nombre? Dios no quiere que se pierda nuestro nombre, que nos reafirmemos, al contrario, que día con día estemos seguros de que nuestro nombre va a aparecer en el libro de la vida. Amén. Y tengamos muchos cuidados, porque aquí también nos dice que si permanecemos fiel, de alguna manera nos está diciendo que no nos avergoncemos del Señor, porque aún algunas personas se arrepienten y niegan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en el libro de Marcos, capítulo 12, del 8 al 9, hay algo también bien duro que les dice nuestro Señor Jesucristo para aquellos que no están firmes en el Señor. Lucas, si nos acompañan por favor, en el libro de Lucas, capítulo 12, capítulo 12, verso del 8 al 9. Miren lo que dice el Señor. Como subtítulo tiene: el que me confesare delante de los hombres. Dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, dice también, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Dice: mas el que me negare delante de los hombres, dice, será negado delante de los ángeles de Dios. Híjole, si hay personas que niegan a nuestro Señor Jesús, y aún cabe la posibilidad de que tú te arrepientas y le digas: Señor, perdóname, sí, en un momento de debilidad tal vez dije: no creo en ti, Señor, pero me arrepiento, y pídele perdón a Dios. Estamos a tiempo. Mientras tengamos vida, podemos alcanzar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y con esto termino, hermanos. En el verso 6, si me acompañan por favor, en el verso 6 del libro de Apocalipsis, el mensaje a Teatira, a Sardis, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias.
El que ha escuchado al Espíritu Santo de Dios, al que da vida a las personas, a la iglesia, el que escucha la voz del Señor, todo lo que le ha dicho que haga y que cambie para bien, que lleve a cabo su palabra, que de alguna manera eso nos sirve a cada uno de nosotros, porque es mejorar nuestra situación actual. Si realmente estamos caminando en obediencia y en amor al Señor, sigue por ese camino, sigue haciendo su voluntad y el Señor te prosperará, te dará más dirección, estarás más cerca del Señor para que cuando Él venga estés seguro de que te vas a ir con Él. Cambiar nuestra manera de vivir tiene que ser algo en lo cual tengamos que reflexionar cada uno de nosotros para mejorar nuestra relación con el Señor. No es bueno estar negando a nuestro Señor. No es bueno estar a la expectativa de decir, sí, yo me he portado bien, yo creo que me voy a ir con el Señor. Recordemos que no es por obras, sino por fe en el Hijo de Dios, en el cual podamos ser salvos para poder llegar a la presencia de Dios. Como conclusión, hermanos, no debemos de satisfacer nuestras vidas con lo que el mundo nos da. La comodidad no debe de ser el pan de cada día de los hijos de Dios. Al contrario, que por medio de la palabra de Dios nos incomode para poder entregar también lo que Él quiere que entreguemos, así como a nosotros en algún momento alguien nos habló del Señor. Porque la comodidad nos puede llevar a un letargo espiritual del cual ya después no podamos despertar. Un cristiano debe de estar cómodo. Yo sé que estos tiempos tal vez a lo mejor dicen, no se puede salir, no se puede compartir, pero lo que tienen familiares, tenemos tal vez amigos en el trabajo, y si está en ti, si hay la posibilidad, compárteles del Evangelio una porción de lo que Dios ha hecho en tu vida, los cambios que ha hecho en ti. Un cristiano es el que tiene que venir y hacer y trabajar para que cuando venga el Señor no nos encuentre aquí descansando, tranquilo, echando el relax. Pero principalmente, hermanos, creo que tenemos que hacer algo de nuestras vidas. Tenemos que estar velando todo el tiempo de lo que veamos, de lo que escuchemos, de lo que hagamos, lo pongamos en práctica. Pero sobre todo la oración. La oración, ya lo decía hace un momento, es parte fundamental como hijos de Dios y creo que es a la que menos tiempos le hemos indicado. ¿Vale? Vamos a ponernos de pie, hermanitos. Que Dios nos haya hablado en nuestras vidas. A mí me habló mucho. El Señor a mí me habló en demasía principalmente. Y espero en Dios que les hable a sus vidas. Tenemos que hacer cambios radicales y poder agradarle al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Padre Santo, oramos para que tu Espíritu Santo sea el que avive en cada uno de nosotros, que avive el fuego de tu Santo Espíritu y que podamos activarnos, poner en práctica todo lo que tú nos has hablado, todo lo que hemos aprendido. Despertar de una manera espiritual en donde tú, por medio de tu Santo Espíritu, nos lleve a otro nivel y que podamos compartir las buenas nuevas a todo aquel que está a nuestro alrededor. Hacer las obras que tú nos mandas, Señor. Hacer todo lo que tú has puesto en nuestro corazón y hablarlo con nuestra boca, Padre, declarando que tú eres nuestro único y verdadero Salvador, Señor. Oramos, Padre Santo, para que obres en cada uno de nosotros, Padre, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en el país, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre Santo, obre en cada uno de nosotros,
para que haya un despertar tremendo, Señor, y podamos compartir de tu bendita palabra, que haya un avivamiento, Señor, empezando por cada uno de nosotros, para que te conozcan, Señor, para que vean quién eres tú y sepan que tú eres el Dios verdadero. Señor, ayúdanos, Señor, a poder avivar el fuego de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Sabemos que si nosotros te buscamos, Señor, tú harás cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque a pesar, Padre Santo, de que no estamos tal vez haciendo tu voluntad, tú tienes misericordia, Padre, y estamos a tiempo de rectificar todos los errores que pueda haber en nuestras vidas para poder gloriarte y vivificarte siempre en todo momento, Señor, haciendo siempre tu voluntad. Padre, gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanitas. Gloria a Dios por su